Un feliz sábado para todos. ¿Cómo están? ¿Están bien o no? Un feliz sábado, ¿están bien? Se siente así como que no hubiera nadie, pero aquí estamos un grupo importante, ¿cierto? Para mí es un agrado, ¿cierto? Una felicidad poder compartir con ustedes este sábado. Quiero saludar de manera especial a cada uno de ustedes y también a aquellos que nos están acompañando, ¿cierto? Ahí a través de las redes, desde su hogar o quizá desde algún otro lugar. Y quiero reiterar también lo que el hermano mencionó hace un momento. Esperamos que ya el próximo sábado nuestros hermanos que están conectados puedan también estar participando aquí en la iglesia. Y qué lindo va a ser este retorno, ¿cierto?, que ya se está dando en la mayoría de nuestras iglesias para poder venir todos juntos a adorar a nuestro Dios, participar en la escuela sabática y poder desde ya avanzar, ¿cierto?, con nuestras actividades como iglesia. Queridos hermanos, yo quisiera que pudiéramos hacer una breve oración antes de impartir el mensaje de esta mañana. Vamos a orar. Señor, en esta hora rogamos que sea tu Santo Espíritu el que nos pueda hablar a través de tu palabra. Que tú, Señor, puedas hablar a nuestro corazón. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces los desafíos que tenemos y es por eso, Señor, que necesitamos escuchar tu voz. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Había una vez, esta es una historia real, pero vamos a contar, no con todos los detalles precisos. Había una vez una chica de la iglesia que casi era adventista de cuna, de esas chicas que participa en todo en la iglesia, en los conquistadores, en los jóvenes, que toma la lección de la escuela sabática, por así decirlo, una adventista bien comprometida. Y ella empezó a estudiar en la universidad, una muy buena chica, con un muy lindo testimonio de su vida personal, de su familia. Y un día conoció a alguien con quien empezó a tener una relación. Como le llamamos, un pololo, ¿cierto? Un pololo, un novio. Para ella, el joven ideal, inteligente, una muy buena carrera universitaria, en una muy buena universidad prestigiosa del país, que se relacionaba bien con las personas, muy simpático, de muy buen carácter. Ella lo tenía idealizado. Ya llevaban 4 años juntos y ya la proyección era el matrimonio. Nunca habían tenido un conflicto en 4 años. La relación había sido ideal, todo color de rosas. Hasta que en cierto momento empezaron a cambiar las cosas de un día para otro. Y en determinado momento decidieron darse un tiempo. Ella se fue de misionera fuera del país, soñaba con irse de misionera y poder servir al Señor en otro país, y cumplió su sueño. Pero había algo que no le permitió a ella concluir con su servicio misionero, y ella volvió para poder solucionar aquello que estaba probablemente interrumpiendo, ¿cierto?, la relación que ellos tenían. Ella vuelve al país, ellos decidieron retomar su relación y ahora sí tenía que haber una proyección hacia el matrimonio. Y resulta que este joven, terminando ya el año, fue a participar también de un proyecto misionero y lamentablemente este joven empezó a acercarse a otra chica, a otra niña. Y allí empezó el conflicto. No quiero hablar más detalles porque ya se imaginarán todo lo que conlleva
esa gran problemática. Y al final ellos terminaron su relación, después de 4 años ellos terminaron su relación y cada uno siguió su camino. Esta chica tenía idealizado a este joven. Una vez que ellos terminaron, ella empezó a conocer a otro que antes no había conocido en los 4 años. Y creo que ese dicho que uno dice, uno nunca termina de conocer a las personas, es verdad. Porque ahora que habían terminado, era como si fuera otra persona, totalmente distinta. Y ella empezó a darse cuenta de muchas cosas que antes no había visto y al mismo tiempo empezó a decepcionarse de muchas cosas que tampoco ella nunca imaginó. Y aquí hay un detalle importante, bien interesante. En cada una de nuestras decisiones, en cada una de las circunstancias que nos toca vivir en nuestra vida, el tiempo es un elemento importante para poder identificar el verdadero carácter de las personas o de las cosas, o para poder comprender con mayor plenitud aquellas cosas que nos toca vivir, que nos toca enfrentar. Acompáñenme por favor al libro de San Juan, capítulo 19. Allí vamos a leer un texto y luego vamos a empezar a desarrollar la explicación de una frase. En realidad son 2 palabras, que fueron palabras que mencionó Jesús en la cruz. Ustedes sabían que Jesús solamente mencionó, de acuerdo al registro bíblico, 7 frases en la cruz. Solamente 7. ¿Se recuerdan alguna de ellas? Por ejemplo, dijo, tengo sed, ¿cierto? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Madre, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Consumado es. Padre, ¿por qué me has desamparado? Padre, en ti encomiendo mi espíritu. Esas 7 frases fueron registradas por aquellos que escribieron los evangelios, pero el día de hoy nosotros nos vamos a centrar de manera particular en una de ellas. Capítulo 19 de San Juan, versículo 30, disculpen, dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Sin duda alguna, estas 2 palabras que mencionó Jesús en el momento final de la cruz, no fueron comprendidas por aquellos que estaban en ese lugar. Pues nadie aplaudió, nadie celebró lo que estaba aconteciendo allí en la cruz. Porque aquellas personas que estaban llorando por el sufrimiento de Cristo, aquellos que estaban allí contemplando a su Salvador en la cruz, a su Maestro, no podían comprender en plenitud lo que estaba aconteciendo. Y nadie se daba cuenta que lo que estaba ocurriendo con Jesús era el momento más importante de la historia de la humanidad. Y por qué no decir también del universo. Pero los ángeles que estaban en el cielo, o como dice el espíritu de profecía, los seres también de otros mundos que no habían caído en el pecado, ellos sí comprendían que el sacrificio de Cristo, la muerte de Jesús en la cruz, estaba brindando una nueva oportunidad, no solamente a la humanidad, sino que a todo el universo. La redención de Cristo en la cruz no es solamente para el ser humano, sino que la redención también conllevaba la estabilidad, la eternidad, la salvación de todos los seres creados en todo el universo. Hasta ese preciso momento, nosotros sabemos que el enemigo creía que todavía había vencido, y no fue hasta que Jesús resucitó en donde ya el enemigo se dio cuenta que ya estaba derrotado. Y quiero que en esta mañana podamos
profundizar un poco más en lo que conllevaba lo que Jesús dijo. Porque Jesús, al decir consumado es, Jesús estaba diciendo, hemos ganado, hemos obtenido la victoria, hemos vencido. Pero nadie lo celebró y nadie comprendía lo que significaba lo que estaba ocurriendo. Pero el cielo completo lo comprendió. Y es que este era el momento crucial, era el clímax de lo que nosotros llamamos el gran conflicto. ¿Se han dado cuenta que en cosas pequeñas de la vida nosotros nos podemos dar cuenta de que hay un gran conflicto? A veces tenemos la lucha esa espiritual de manera personal, quizá en nuestra propia familia, quizá con nuestras amistades, con nuestros amigos. Y vemos que el enemigo trabaja también a través de las personas para poder alejarnos de Dios. Y nos damos cuenta también al mirar el mundo a nivel general, que hay un gran conflicto entre el bien y el mal, en donde la verdad ha sido tergiversada. Tal como dice la Biblia, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Hoy estamos en un mundo en donde el gran conflicto se sigue librando, pero todos sabemos que ese gran conflicto tiene que terminar. Pero para que podamos comprender cómo este gran conflicto tiene que terminar y cómo las palabras de Jesús en consumado es tienen una gran importancia para cada uno de nosotros, tenemos que ir más atrás. Y aquí viene la pregunta básica que hacemos quizá cuando estudiamos la Biblia con alguna persona. Y yo en esta mañana quiero que podamos trabajar con dos preguntas. La primera es más fácil, la segunda hay que profundizar un poco más. La primera es, si Satanás se rebeló en el cielo, si en el cielo ya empezó a mostrar sus rasgos de pecado, ¿por qué no Jesús lo eliminó inmediatamente allí en el cielo? Nosotros conocemos un poco la respuesta, ¿cierto? Debemos recordar que el enemigo, de una manera misteriosa que no conocemos, empezó a sentir sentimientos en su corazón, los cuales nunca antes había sentido. Empezó a sentir envidia de Dios, siendo que él era el ángel principal que estaba en la presencia del Dios vivo y contemplaba su gloria. A pesar de eso, en este ser perfecto, lleno de hermosura, nació el pecado, la maldad. Imagínense, Satanás era admirado y era seguido por todos los ángeles del cielo. Ni siquiera él, dice el Espíritu de Profecía, comprendía lo que le estaba pasando en su corazón. Y en un principio él como que trató de guardar lo que él estaba experimentando, pero ya llegó un momento en que él empezó a compartir, a transmitir lo que estaba pasando en su corazón. ¿Dios tenía el poder para terminar con el pecado en ese momento? Claro que sí. El Señor podría haber terminado con todo desde el principio. Pero ¿qué hubiera pasado si si el Señor hubiera hecho eso? Probablemente los ángeles, los seres creados, hubieran comprendido que lo que estaba diciendo Lucero, ¿cierto? Este ángel de luz, era verdad. Probablemente hubieran dicho, parece que lo que decía Lucero era en realidad así. Parece que de verdad Dios es un Dios tirano. Parece que de verdad Dios nos obliga a hacer su voluntad y a andar en su ley. Y esto hubiera sido la mayor tergiversación y ruina del reino de Dios. Pero Dios, en su inmensa misericordia, en su inmensa sabiduría, le dio tiempo. El Espíritu de Profecía dice que el Señor le dio bastante tiempo. No sabemos cuánto, no podemos decir en años porque todavía no se calculaba la eternidad en años, ¿cierto?
pero le dio tiempo para que se arrepintiera. Él mismo habló con Satanás, ¿cierto? Y le dijo lo que estaba ocurriendo y que podía arrepentirse todavía. Pero él pensó que había llegado demasiado lejos, pensando en que ya no había retroceso. Ya había engañado a tantos ángeles, ya había esparcido tanta mentira en el cielo, que ya él no veía la forma de volver atrás. Imaginen, nunca los ángeles habían escuchado una mentira. Era la primera vez que estaban escuchando cosas diferentes a las cuales se les había enseñado siempre. Y allí entró lo que nosotros conocemos como la duda. ¿Será que lo que dice Lucero es verdad? ¿Será que Dios realmente es así? La palabra de Dios dice que el ángel, ¿cierto? Que el dragón, ¿cuánto arrastró del cielo? ¿Cuánto? La tercera parte de los ángeles. Una parte importante. El Señor utilizó este elemento, el tiempo, para que el enemigo pudiera demostrar su verdadero carácter y que el pecado también pudiera salir a la luz, y de esa manera el universo completo se pudiera dar cuenta de que el pecado no tiene razón de ser, que el pecado es algo irracional y que el pecado es algo absurdo y que por eso mismo tiene que dejar de existir en algún momento. El pecado no tiene lugar en el reino de Dios. El pecado no es parte de la eternidad. Y es por eso que en determinado momento el Señor lo va a erradicar. Pero durante el tiempo que Satanás tuvo para demostrar su carácter, hizo cuanto quiso. Arrastró la tercera parte de los ángeles, engañó, ¿cierto?, al ser humano en el Edén y se dedicó por más de 4000 años a perseguir y atormentar al pueblo de Dios. Una de las grandes acusaciones que hizo Satanás durante la época previa, antes de que Cristo viniera al mundo, era que el pecador no podía recibir perdón. Que el pecado era tan grande que ninguno de nosotros podía ser perdonado para ser nuevamente habilitado para la eternidad. Es decir, él presentaba a un Dios tirano, el cual no tiene misericordia. Y ese fue el gran engaño que esparció a través del pueblo de Dios. Y si se dan cuenta, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, vemos que el pueblo de Dios en determinado momento se convirtió en un pueblo legalista, ¿cierto? Apegado a la ley. Y que no había problema con cumplir la ley. Solo que ellos se estaban olvidando de la otra parte, del corazón, de la conversión, de la transformación de nuestro ser. Y ellos solamente se enfocaron en la conducta, en lo exterior, para presentarse como intachables. Allí nosotros recordamos a los fariseos, a los sacerdotes, que creían que solamente a través de la conducta ellos tenían el cielo ganado. Y esto fue porque el enemigo hizo todo lo posible para engañar al pueblo de Dios. 4000 años aproximadamente fueron los que el enemigo se le dejó, ¿cierto?, demostrar su carácter. Pero no fue hasta la cruz, no fue hasta que Jesús vino a este mundo y empezó a iniciar su ministerio donde Satanás realmente demostró su carácter. El desierto de la tentación, cuando Jesús nació, ¿cierto?, y la matanza de los niños. ¿Y qué decir? Ya lo hemos visto toda esta semana. La semana de la pasión, la crucifixión. Todos esos momentos en la vida de Cristo dieron la evidencia máxima
de que Satanás era un homicida, que el pecado no tenía ningún lugar en el reino de Dios. Y ahora viene la siguiente pregunta. Ya respondimos la primera. Y aquí viene la segunda, que tenemos que profundizar un poco más. Y yo les quiero preguntar a ustedes. No es necesario que respondan, porque lo vamos a ir trabajando en esta mañana. Si ya habían pasado 4000 años de pecado en nuestro mundo, en donde estaba el registro y la evidencia para todo el universo de lo que Satanás había hecho y del verdadero carácter del pecado, ¿por qué Dios no terminó con Satanás después de la cruz? Ya estaba la evidencia, ¿no? Ya los ángeles, por así decirlo, habían contemplado el verdadero carácter del pecado, de Satanás mismo. Los seres de otros mundos habían contemplado realmente lo que significaba el pecado a través de la experiencia de nuestro mundo. Dios podría haber terminado perfectamente con Satanás en ese preciso momento. Incluso Satanás, antes de que Jesús muriera en la cruz, tenía acceso a los atrios celestiales. Recordemos el libro de Job, ¿cierto? Se presentó como el representante de este mundo. Pero una vez que Jesús murió en la cruz, esa posibilidad que tenía Satanás se le terminó. Porque ahora el nuevo representante de este mundo iba a ser Cristo Jesús. Entonces, si esto había ocurrido, ¿por qué Dios no terminó con Satanás en ese preciso momento? Es una buena pregunta, ¿no? ¿No lo creen? Todo podría haber terminado allí. Cristo hubiera muerto en la cruz, presenta su sacrificio y estamos listos. Termina el pecado y todo vuelve a la normalidad, a lo que siempre debió haber sido la eternidad perfecta. ¿Por qué Dios no terminó con Satanás en la cruz? Yo les invito a que ustedes puedan profundizar esto, no se queden con lo que hoy día vamos a mencionar, con lo que estamos predicando. Ustedes pueden ir al libro Deseado de todas las gentes. Y justamente allí hay un capítulo que se llama Consumado es. Y allí ustedes pueden estudiar y profundizar aquello que estamos hablando en esta mañana. El Espíritu de Profecía dice lo siguiente: es cierto, hasta la cruz se había revelado el carácter de Satanás y lo que significaba el pecado. Pero aún no se había comprendido en plenitud el verdadero carácter de Dios en todo el universo. Porque Satanás se había empeñado en tergiversar el verdadero carácter de Dios. Pero al mismo tiempo, había un lugar que le corresponde también al pueblo de Dios. Y es que de aquí en adelante el enemigo iba a empezar a trabajar con lo siguiente. Si había trabajado anteriormente diciendo que no había perdón para el pecador, ahora él iba a decir, sí hay perdón, sí hay gracia, pero no es necesario guardar la ley. ¿Se han dado cuenta que después de la cruz, cuando empezaron a levantarse muchas denominaciones protestantes, una de las grandes creencias que se tenía en casi todas las denominaciones era esta: salvado por gracia, ¿cierto? Todos somos iguales, todos podemos estar unidos porque somos salvos por gracia. Pero no es necesario guardar la ley. La ley fue abolida ahí en la cruz, es lo que ellos dicen. No es necesario. Con la gracia estamos salvados, es suficiente. Este ha sido uno de los grandes engaños que el enemigo ha presentado para este tiempo final. Porque quitando la justicia de Cristo y solamente dejando su misericordia, no podemos comprender el verdadero carácter de Dios. Y es que la justicia de Dios, su ley, sus mandamientos,
y su misericordia, su amor y su gracia están plenamente unidas. En ningún momento han estado separadas. Es cierto, Dios le dio tiempo a Satanás, 4.000 años o 6.000 años. Demasiado tiempo, ¿no? Pero allí el Señor estaba demostrando su gracia, su misericordia. Pero al mismo tiempo, cuando termine el pecado, cuando el enemigo termine de existir, allí también se demostrará su justicia. Cuando Jesús muere en la cruz, queda en evidencia de que Dios sí perdona al pecador, de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. A diferencia de nosotros, que muchas veces podemos caer en que amamos el pecado, pero aborrecemos al pecador. Pero en el carácter de Dios es diferente. Él ama al pecador porque Él lo puede perdonar por el sacrificio de Cristo. Y es que también Jesús en la cruz demostró su justicia, porque a través de la cruz Él le va a dar un término en determinado momento al pecado. Jesús en su propia vida tuvo que cumplir la ley. La Biblia dice que Él tuvo que aprender a obedecer y hacer la voluntad de Dios. Y de esa manera vivió una vida perfecta para hacer el sacrificio perfecto, sin mancha, sin tacha, para que tú y yo pudiéramos recibir la salvación. Para que tú y yo, pecadores, podamos ser justificados con la gracia de Cristo. Para que ahora cuando el Señor y el Padre me vea, ya no me vea a mí, sino que vea a Cristo en mí. Allí está la justicia de Cristo. Dios es justo, pero también es misericordioso. Y el enemigo ha hecho todo lo posible a través de la historia para que el ser humano, los ángeles y los seres de otros mundos no comprendan que Dios es amor. Lo interesante de todo esto es que el clímax del gran conflicto en el tiempo final, ¿con qué tiene que ver? Si recordamos las profecías y el tiempo que estamos viviendo. ¿Dónde va a estar la gran controversia? En la ley, en los 10 mandamientos, y en particular uno, ¿cierto? El sábado. O sea, el enemigo se ha anticipado de una manera increíble, ha hecho un trabajo excepcional, por así decirlo, porque ha hecho que el mundo crea que no es necesario guardar la ley, que con la gracia basta. Pero una vez más va a quedar en evidencia para todo el universo que los hijos de Dios, con el poder de Dios, con la ayuda de Dios y en comunión con Él, pueden ser fieles y pueden hacer su voluntad. Y cuando termine todo, toda rodilla se doblará y todos podrán comprender que Dios es amor. El tiempo lo dirá todo. Nunca más en el universo se levantará el pecado. No sé si a ustedes les ha pasado este pensamiento por la cabeza, a mí me ha pasado. Ese sentimiento de temor de que si soy salvo y voy al cielo, yo me rebele, ¿no? O puede haber un rasgo de pecado aún en mí. Eso es algo que no nos compete a nosotros. Eso es algo que Dios tiene que hacer. Dios ya está trabajando en cada uno de nosotros. Desde el día en que tú te entregaste al Señor, desde el día en que tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo ya ha estado trabajando en tu vida. El Señor ya está moldeando tu carácter. El Señor está transformando tu corazón. Está dando el entendimiento. Él te está brindando la luz para que tú puedas vivir haciendo su voluntad.
No hay mayor gozo, no hay mayor alegría, no hay mayor libertad que vivir haciendo la voluntad de Dios, porque es allí donde realmente podemos experimentar el verdadero amor. Queridos hermanos, estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Es algo cliché que estamos diciendo últimamente, ¿cierto? Pero realmente estamos viviendo tiempos de oscuridad, tiempos donde el mundo no conoce a Dios. Y si estamos aquí hoy, si estamos escuchando aún la voz de Dios en nuestra vida, que nos inquieta en cada momento para que podamos hacer el bien, es porque Dios te ama. Es porque Dios sigue insistiendo por ti. Es porque Dios te ha dado tiempo para que puedas tomar la mejor decisión y al mismo tiempo para que te puedas preparar para el cielo. Yo quiero terminar diciendo lo siguiente. Hay una cita de Ellen White que dice así: ojalá que dentro de nuestros cálculos, de nuestros proyectos, de nuestros planes, esté la eternidad. Porque el Señor ya venció. Porque Cristo, cuando dijo consumado es, ya obtuvo la victoria. No tiene sentido el pecado. Es cierto, muchas veces caímos, somos derrotados, necesitamos de la ayuda de Dios, pero el pecado va a desaparecer. El pecado va a dejar de existir, porque lo único que va a permanecer va a ser nuestro Señor, ¿cierto? La eternidad. En su gran amor, Él quiere que tú y yo seamos partícipes de aquello. Queridos hermanos, que en tus planes, y ojalá también en los míos, esté la eternidad. Yo quisiera en esta mañana orar con ustedes. Tenemos muchos desafíos como iglesia, tenemos muchos desafíos de manera personal, y creo que cada momento en que escuchamos un sermón es la oportunidad de tomar una decisión. Si has estado alejado de Dios, si sientes que no has estado comprometido con el Señor de manera completa, si sientes que estás luchando con un pecado que tú no puedes vencer por ti mismo, o probablemente al escuchar este mensaje en esta mañana, te sacaste algunas ideas de tu cabeza que tú creías que eran así. Y el Señor está hablando a tu corazón, porque Él está pidiendo más de ti. Queridos hermanos, si necesitamos en esta mañana renovar nuestra vida con el Señor, yo te quiero invitar a que te pongas de pie, a que en tu corazón puedas renovar tu vida con Cristo, porque es su palabra la que nos puede habilitar para poder hacer su voluntad. Yo les invito a que nos podamos poner en pie, todos aquellos que sienten ese deseo, que sienten esa necesidad de renovar su vida con Jesús. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera decir, Señor, yo quiero renovar mi vida contigo? Yo necesito más de ti. Yo necesito de tu poder, de tu amor, de tu misericordia, pero también de tu justicia. Yo también quiero ser un vencedor. Yo también quiero la victoria, esa misma que tú obtuviste en la cruz cuando dijiste, consumado es. Vamos a orar. Santísimo Señor, que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. En esta hora, un grupo de tus hijos está presente en este lugar, pero queremos ser elevados ante tu trono de gracia, porque queremos entregar nuestra vida y queremos renovar nuestra experiencia contigo. Puede ser que en el trajín del día a día nos separamos de ti, nos distanciamos, te fallamos y le damos lugar al pecado y lamentablemente terminamos sufriendo. Pero Señor, si hemos de sufrir en esta vida, si hemos de pasar dificultades, queremos hacerlo tomados de tu mano poderosa. Queremos que tú nos brindes tu espíritu. Queremos rogarte, Señor, que tú otorgues tu misericordia y que podamos comprender tu gran amor, porque tú nos perdonas y tú tienes paciencia para con cada uno de nosotros.
pero al mismo tiempo que podamos comprender que tú también eres un Dios justo y que pides de nosotros que te entreguemos nuestro corazón, pero que también podamos andar en tu ley, que podamos hacer tu voluntad. Y permite, Señor, que podamos comprender que cuando esto ocurra en nuestra vida, realmente seremos felices, realmente tendremos la paz del cielo y tendremos la seguridad de la salvación. Santísimo Dios, en esta hora te entregamos nuestra vida y rogamos por nuestra iglesia para que tú la llenes de tu Santo Espíritu. Anhelamos ese momento en que el Espíritu Santo sea derramado para que de una vez por todas, Señor, podamos terminar la predicación del Evangelio. Señor Santo, nos entregamos a ti por completo y lo rogamos por Jesús. Amén y amén.